Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche por brindarnos la vida, Señor, una semana más de vida, Todopoderoso. Queremos pedir la invocación del Espíritu Santo, que en esta noche el Espíritu Santo se pose sobre nosotros y nos abra la mente, nos abra el corazón, dinamice nuestro espíritu, que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu y nos permita absorber la mayor cantidad de conocimiento, la mayor cantidad de emociones, de decisiones que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Bendito y alabado sea, Señor, en esta noche. A ti te reconocemos como el Dios creador, el Dios todopoderoso, y ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, Señor, nuestra familia, Padre Santo. Te pedimos también por Colombia, por su situación social, política, económica, Señor, porque todo esto que está pasando sea para bien. Porque todo lo que está pasando, Señor, sea para que las cosas mejoren profundamente. Y todos los colombianos, sin distinción de raza, de credo, sin distinción de sexo, sin distinción de región, puedan tener oportunidad de tener una vida digna, Señor. Por eso te entregamos en esta noche a nuestro país, a Colombia. Te pedimos que tanto a los gobernantes, aunque no estemos de acuerdo con ellos, tú los bendigas, Señor, los ilumines, al presidente, a sus ministros, a los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales, a los diputados, Señor, bendícelos, Dios mío, para que vean la situación, a los congresistas, para que vean la situación del país, se pongan la mano en el corazón y se den cuenta que en sus manos tienen el poder para cambiar a este país. Tú los has puesto, Señor, como máximo jefe del universo. Y todos tienen que rendirte cuentas al final, Señor. Todos a ti, Dios justo, Dios santo y poderoso. Bendice a Colombia, Señor, abundantemente. Bendice cada región, Señor, con paz, con seguridad. Y derrama tu espíritu por todos los lugares de este país. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces con la lectura del capítulo 7 del libro del Éxodo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón, y que tu hermano Aarón hable por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordene. Luego él hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco, y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto, y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón lo hicieron todo tal como el Señor lo había ordenado. Moisés tenía 80 años y Aarón 83. ¿Cuándo hablaron con el faraón? El bastón de Aarón. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: si el faraón les pide que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome su bastón y que lo arroje al suelo ante el faraón,
para que se convierta en una serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y el bastón se convirtió en una serpiente. El faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo, y cada bastón se convirtió en una serpiente. Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. A pesar de eso, el faraón se puso terco y no les hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La plaga de sangre, la primera. Después el Señor le dijo a Moisés: el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas. Pero mañana temprano irás a verlo. Cuando él baje al río, espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Allí le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Por lo tanto, el Señor ha dicho: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Cuando yo golpee el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre. Los peces morirán y el río apestará, tanto que los egipcios tendrán asco de beber de esa agua. Además, el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su brazo sobre los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua de Egipto, sobre todo lo que tenga agua, para que se convierta en sangre. Así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua del río a la vista del faraón y de sus funcionarios, y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río mismo apestaba tanto que los egipcios no podían beber agua de él. Había sangre por todo Egipto. Pero los magos egipcios hicieron lo mismo por medio de sus artes mágicas. Así que el faraón se puso terco y no les hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio sin darle importancia a este asunto, y todos los egipcios tuvieron que hacer pozos en las orillas del río para sacar agua limpia, pues el agua del río no se podía beber. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche tenemos un capítulo especial. Se llama El poder engañoso del mal. El capítulo 7 del Éxodo continúa el proceso de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hay que recordar que los israelitas se habían asentado en Egipto por un favor que el faraón de la época de José
les había hecho, porque durante una época de 7 años hubo una fuerte hambruna en todo el planeta. Una poderosa hambre recorrió todos los rincones del mundo. Y Dios, a través de los sueños del faraón, advirtió a José lo que iba a suceder en el futuro. Porque Dios es dueño del pasado, del hoy y del porvenir, del futuro. Es el Señor del tiempo. Y gracias a la administración de José, el hebreo, que había sido esclavizado por los egipcios, por Potifar, después de haber sido vendido por sus propios hermanos, logró salvar a Egipto y a toda la tierra de ese tiempo. En compensación, el faraón, que tanto quería, apreciaba y conocía el valor que tuvo José para que los egipcios sobrevivieran, el pueblo egipcio pudo haberse extinguido en esa hambruna, pero gracias a la intervención del pueblo o del Dios de los israelitas a través de José, fue que se salvaron. Y en agradecimiento, el faraón del tiempo de José les regaló un espacio de convivencia a la familia de Israel, ¿sí? A esos 77 personas que llegaron desde Canaán, para poder convivir ahí, poder disfrutar del poder que tenía José, de las ventajas que tenía José, y se quedaron asentando ahí. Pero con el transcurso del tiempo, la imagen de José se fue olvidando en los egipcios, hasta tal punto que después de 400 años, los egipcios, con sus armas, habían sometido a los hebreos, que se multiplicaban bastante rápidamente, a la esclavitud. Y es así como ellos, después de un tiempo de estar orándole a Dios, suplicándole a Dios, Dios les manda a Moisés. Moisés es un apóstol de Dios, es un enviado de Dios. Moisés no va por sí mismo, Dios lo escoge y lo envía. Y entonces vamos en este proceso. Cuando Moisés llega enfrente de Faraón, le dice en nombre de Dios que deje salir al pueblo israelita, porque Dios quiere que lo vayan a adorar al desierto. Pero el faraón le hace una pregunta, que es la pregunta clave del todo el libro del Éxodo. En todo el libro del Éxodo, nosotros vamos a encontrar la pregunta clave en el capítulo 5. El faraón le pregunta a Moisés, ¿y quién es Yahvé? ¿O quién es el Señor para que yo lo obedezca? Y para que deje salir a los israelitas. Esa es la pregunta clave del libro del Éxodo. Y todo el libro del Éxodo va a tratar Dios de responderle a Faraón con hechos quién es él. Y si nosotros seguimos este curso, y si seguimos todos los viernes leyendo y analizando este capítulo, podremos también nosotros, junto con Moisés, con Aarón y con el propio Faraón, descubriendo quién es el Señor. ¿Para qué hago todo este recuento? Para poder contextualizar lo que vamos hoy a ver. Entonces vemos cómo Dios le dice a Moisés que ya el faraón lo rechazó a Dios y no quiere hablar con Dios. Perfecto, está bien. Dios lo acepta y le dice, bueno, listo, vamos a hacer algo. Moisés, tú vas a tomar mi lugar. Yo te voy a decir a ti lo que vas a hacer o lo que el faraón debe hacer. Y lo que se le debe decir al faraón. Y tú tomarás a tu hermano Aarón como tu profeta. ¿Sí? Tú harás las veces mías y Aarón hará las veces de profeta. Será el que hable con faraón. Voy a dejarlo así. Voy a cogerla suave. No voy a embejucarme todavía.
Y eso es lo que sucede. Pero Dios le dice muy claramente, Él se va a poner terco y no los va a dejar salir. Porque yo voy a hacer que Él se ponga terco, se endurezca de corazón. Y yo haré prodigios, le demostraré a Él y a todos los egipcios quién soy yo. ¿Y cómo lo va a hacer? Cada una de las 10 plagas que nosotros conocemos, o de las 9 plagas que vienen sobre el pueblo egipcio, representan un ataque directo a las deidades egipcias. Eso tenemos que tenerlo claro. Las plagas van a atacar a los dioses egipcios. ¿Sí? Cada dios egipcio va a ser atacado, destruido, sometido por el Dios de los hebreos. Y al final, Faraón y toda su corte van a saber realmente quién es Dios. Dios va a responder esa pregunta. Entonces, Dios le dice lo que va a suceder. Mira, Él no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré todo mi poder sobre Egipto. O sea, Dios va a juzgar a Egipto. Y con grandes actos de justicia, sacaré de allí a mis ejércitos. A mí me llama la atención mucho que Dios llame a los pueblos, al pueblo de Israel, sus ejércitos. Porque nosotros conocemos a Dios como Yahvé Sabaoth, que significa Dios de los ejércitos. Y uno dice, bueno, de los ejércitos del cielo, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos está aclarando que los pueblos de la tierra también son considerados por Dios como sus ejércitos. Por eso es el Dios de los ejércitos. Es el Dios de los pueblos, de todos los pueblos de la tierra, sin importar distinción. Por eso cuando nosotros entendemos la vida cristiana, conocemos a Dios, nosotros no podemos ponernos, y aunque nos resulte difícil, nosotros no podemos ser racistas, clasistas, ni mucho menos odiar personas que tienen otros credos, porque nuestro Dios es el Dios de todos los pueblos, de todas las razas. No existe ninguna raza superior. El monito, ojos azules, cabello dorado, que le han dicho toda su existencia que él es superior, están equivocados. Así como el que tiene el pelo cucú, moreno, de piel morena, es igual de valioso para Dios que el monito blanco como la leche, ojos azules. Y como el latino, y como el anglosajón, ¿sí? Fíjense cómo aquí dice Dios, yo soy el Dios de los ejércitos. Entonces, dice el Señor, le dice a Dios, Dios le dice a Moisés todo lo que va a pasar. Y le dice que vaya y se enfrente al faraón, vaya y se encuentre con el faraón. Y Moisés y Aarón hicieron todo, eso es muy importante, todo lo que Dios le había ordenado. Eso es fundamental en la vida cristiana y en la vida espiritual. Cuando Dios te dé una orden, cúmplela, cúmplela. Ten fe, confianza y cúmplela. ¿Sí? Moisés, y fíjense, miren a la edad en que Moisés se mete en este chicharrón, porque esto es un chicharrón bien grande, a la edad de 80 años, cuando la mayoría de personas ya a los 80 años están retiradas y pensionadas, ¿sí? Y Aarón tenía 83 años, o sea, quiere decir que Aarón era mayor, 3 añitos, o sea que la mayor era Miriam. Miriam era la mayor, no Aarón. Aarón era el segundo y Moisés era el pechichón, era el último. Ahora, el Señor le dice a Moisés y a Aarón que, fíjense esto, la gente mala, la gente incrédula, la gente apartada de Dios siempre pide señales. Los fariseos no creían en Cristo y le pedían señales.
Los jefes de las autoridades judías, aún teniendo a Cristo en la cruz del Calvario, le pedían la señal de que se bajara de la cruz para que pudieran creer en él. La gente mala siempre pide señales de parte de Dios. Entonces, Dios le dice, si Él te pide un milagro, vas a hacer lo siguiente, vas a tomar el bastón, ¿verdad? Aarón va a tomar el bastón y lo va a arrojar al suelo, con el fin de que se convierta en una serpiente. Aquí también tenemos algo, también a lo largo del libro del Éxodo, vamos a encontrar mucho la figura de la serpiente y la figura del bastón de Aarón, o el bastón de Moisés, ¿sí? Y esto tiene una simbología muy importante. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón arrojó su bastón al suelo delante de faraón y, muy importante, de sus funcionarios. Cuando José gobernaba Egipto, todas las cosas las hacía delante del faraón y delante de sus funcionarios. Y a José lo apreciaban el faraón y los funcionarios de Egipto, tanto así que fueron a enterrar a Jacob, a Israel, en Canaán, y fueron. Y casi nadie se quedó en palacio, dice el capítulo, creo que 49 del libro del Génesis. Fíjense ahora, cómo el contraste. Entonces, cuando Moisés y Aarón lanza el bastón se convierte en una serpiente. ¿Esto qué significa? Significa el poder que tiene Dios sobre la materia. Es capaz de convertir un bastón de madera en un ser viviente. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Y esto mucho cuidado porque este es el estudio de esta noche. Dice, pero el faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, ¿sí? Adivinos, brujos, ¿sí? Hechiceros, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su bastón al suelo y cada bastón se convirtió en una serpiente. Ojo, ellos, por el poder de Satanás, a través de sus conjuros, imitaron, copiaron lo que Dios había hecho. No lo mejoraron. La idea era que ellos convirtieran la serpiente otra vez al bastón. Ahí sí había poder. Pero llegar a copiar lo que Dios hace es una de las habilidades más fuertes que tiene Satanás. Es capaz de imitar a Dios haciéndose pasar por Dios y haciéndole creer a la gente que es Dios, pero no lo es. Él siempre va a copiar lo destructivo, pero nunca va a ser capaz de hacer lo constructivo. Nunca va a ser capaz de crear. Siempre va a estar en la condición de destruir. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Pero el bastón de Aarón se comió los bastones de los sabios y magos. Aquí, la serpiente que Dios había hecho era realmente un ser vivo, que fue capaz de identificar a las otras serpientes y se las comió. ¿Por qué las otras serpientes no se defendieron? ¿Por qué la serpiente que Dios había convertido del bastón fue capaz de digerirse las otras serpientes? Ahora, ¿qué pasó? A pesar de eso, el faraón se puso terco y no le hizo caso, tal como el Señor lo había dicho. La gente muchas veces se endurece el corazón y solamente vive buscando milagritos y cosas sensacionales y le dan papaya al diablo para que los engañe. ¿Sí? Bueno, entonces ahora viene la primera plaga. La primera plaga es avisada. ¿Sí? Las plagas se dividen en tres. Van de 3 en 3 para que den 9. Y la última es el juicio sobre Egipto. ¿Sí? Pero cada 2
Dios le avisa a través de Moisés y Aarón al faraón y a los egipcios cada 2 plagas. Pero la tercera plaga, o sea, la tercera, la sexta y la novena, se las manda de una, para irlos quebrando e ir destruyendo a cada dios egipcio. Entonces, ¿qué pasa? Después el Señor llama a Moisés y le dice: el faraón se ha puesto terco y no quiere dejar salir a los israelitas. Pero mañana temprano irás a verlo, o sea, vas a madrugar. Cuando él baje al río, él iba a bendecir al río. Lo vemos en los 10 mandamientos, como Dios en la tierra. El faraón es un Dios para los egipcios. Es el representante de Ra. Él tenía que bendecir a otro Dios, el Dios Nilo. El Nilo era considerado por los egipcios como un Dios que les proveía la vida. Egipto, si no es por el Nilo, era un desierto, un peladero. Y el mismo río Nilo y los lagos y las lagunas tenían dioses que bendecían las aguas y permitían las aguas. O sea que la primera plaga va contra esos dioses. Entonces Dios le dice: espéralo en la orilla y lleva contigo el bastón que se convirtió en serpiente. Dios utiliza siempre un solo mecanismo para demostrar su poder. Dios no cambia de estrategia. Con una sola cosa tan sencilla como un bastón es capaz de desplegar todo su poder. Entonces, allí le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos. Ahí se está identificando. Oye tú, faraón, yo, Yahvé, el Dios de los hebreos, el que está diciendo que los deje salir, te mando a decir esto. Me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Le está advirtiendo. Dios advierte. Antes de juzgar, Dios advierte. Por lo tanto, el Señor ha dicho: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Y por eso, cuando estaba haciendo la lectura, hice énfasis en eso. Aquí Dios le está respondiendo la pregunta que hizo Faraón. ¿Quieres saber quién soy yo? Este soy yo, el que convierte tu río, tu Dios, en sangre, en una pestilencia. Fíjense, cuando yo golpeé el agua del río con este bastón que tengo en la mano, el agua se convertirá en sangre. Los peces morirán. ¿De qué vivían los egipcios? De la pesca, ¿verdad? Y de la agricultura, pero el río les daba a los peces. El río apestará. Ese Dios que tú crees que adoras, apestará tanto que tendrán asco de beber agua de él. O sea, miren la humillación que Dios le estaba haciendo a Faraón, a sus primeras deidades, el río Nilo. Además, el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su bastón y que extienda su brazo sobre todos los ríos, arroyos, lagunas y depósitos de agua. O sea, todos los dioses hídricos de Egipto estaban siendo bombardeados, estaban siendo atacados. El Dios, único Dios israelita, de los israelitas, el Dios de los hebreos, estaba destruyendo y poniendo en ridículo a todos los dioses egipcios del agua. Sobre todo lo que tenga agua, para que se convierta en sangre. Fíjense que Cristo convirtió el agua en vino. Y vino es la representación de la sangre. ¿Sí? Así habrá sangre hasta en los recipientes de madera y de piedra. O sea, ¿qué mago van a imitar eso? ¿Qué mago? Pero vamos a ver. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón levantó su bastón y golpeó el agua. Golpear, fíjense, no se utiliza tocó, rozó, no, utilizan la palabra golpear. Golpeó, atacó al agua, al río Nilo, a la vista del faraón y de sus funcionarios. Y toda el agua se convirtió en sangre. Los peces murieron y el río apestaba tanto que los egipcios no podían beber agua de él. ¿Sí? Había sangre por todo Egipto. Comenzaba el juicio.
Pero los magos egipcios hicieron lo mismo, imitar, mediante sus artes mágicas. Así que el faraón se puso más terco. No, pero si ustedes son lo que tú haces, lo que tu famoso Dios hace, mis hombres lo hacen. Sí, lo pueden hacer, pueden imitar. Pero lo que tenían que hacer los magos sacerdotes era purificar el agua. ¿Para qué bajaba Faraón al río en las mañanas? ¿No es él un Dios que santifica y purifica el río Nilo? Ellos imitaron convertir el agua en sangre, pero no pudieron purificar el agua. No lo pudieron hacer porque no tenían el poder para hacerlo. Satanás no les había dado ese poder. Les había dado el poder para imitar la señal milagrosa, pero no para revertirla, porque Satanás no puede revertir lo que Dios hace. Por eso Dios dice, cuando yo abro nadie cierra, cuando yo cierro nadie abre. Lo que ates en el cielo, la tierra, lo ataré en el cielo, y lo que desates en la tierra lo desataré en el cielo. O sea, Dios tiene el poder absoluto. ¿Y qué sucede con esta imitación de señales diabólicas? ¿Qué pasa? Endurecen el corazón de la persona. Lo que hacen estas señales milagrosas es endurecer el corazón y apartarnos de la verdad, de la verdadera adoración al único Dios verdadero, que es Papito Dios y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y el faraón volvió a su palacio con sus funcionarios y le importó nada que la gente estuviera pasando sed, porque aquí el faraón no resolvió el problema. El problema siguió surgiendo. Los magos no resolvieron el problema. Los magos imitaron el problema, que es diferente. Hay que tener una claridad. Regresó a su palacio y los pobres egipcios, entre comillas pobres egipcios, tuvieron que hacer pozos profundos junto a la orilla del río para poder encontrar agua pura. Tuvieron que velársela a ellos porque los magos y adivinos de Faraón no resolvieron el problema. Para la gloria de Dios. Bueno, quiero en esta noche hablar de un tema muy delicado y un tema bastante difícil, pero hay que hablarlo. Y es el poder engañoso del mal. Cómo Satanás de muchas maneras influye en la vida del ser humano. Cómo el mundo, a través de su influencia, lleva una agenda o lleva un final, ¿sí? Quiero decirles una cosa de parte propia y de parte de Dios. Nunca Satanás ha amado, ha querido, ha apreciado a ningún ser humano. Por muy satánico, diabólico, asesino que sea un ser humano, Satanás a todos los seres humanos, a todos los nacidos de mujer, nos ve como unas cucarachas. Esa es la verdad. Y a todos nos quiere en el infierno y destruidos, a todo ser humano. No es que yo soy perverso, no es que yo lo invoco a él, no es que yo le rezo, que yo soy sacerdote satánico, nada. Él odia a la raza humana, la odia, y su plan es destruirla. Su plan es destruirla. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo evita? Jesucristo. Es el único que lo evita. ¿Por qué? ¿Y por qué Cristo se volvió humano? Porque tuvo que volverse uno de nosotros, para que Él no pudiera destruirnos, para que nosotros tuviéramos esperanza en Él, en el Verbo encarnado, en el nacido de esta señora. Aunque Jesús está ministrando en el santuario del cielo, nos dejó al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro paráclito, nuestro defensor. Y a Él es el que debemos siempre invocar y darle gloria y alabanza a Él, nada más. A Cristo, a Papito Dios y al Espíritu Santo. Veamos cómo actúa Satanás.
Vámonos al libro de Job, el famoso libro de Job, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Veamos cómo actúa Satanás. En la región de Uz había un hombre llamado Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer el mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. En la Biblia los números son importantes. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía perfección y plenitud. Y era dueño de 7,000 ovejas. 7,000 ovejas y 3,000 camellos. Vean lo que les estoy diciendo. Sí, tenía 7 hijos, 3 hijas. 7,000 ovejas y 3,000 camellos. O sea, era bendecido por Dios. 500 yuntas de bueyes y 500 astas. El 5, ¿recuerdan? 5 panes. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Jacob acostumbraban celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Eran unidos. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y, levantándose de mañana, como Moisés y Aarón, vete de mañana a ver al faraón en el río, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, para purificarlos de su pecado, cosa que no hicieron los magos egipcios. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Job era un padre muy diligente y estaba pendiente de la vida espiritual de sus hijos, de todos. No tenía preferencias, ni en las hijas ni en los varones. A todos los amaba por igual. Fíjense, los amaba bastante, se levantaba temprano a bendecirlos, a purificarlos. Un día en que debían presentarse ante el Señor, ojo lo que dice esta traducción, sus servidores celestiales, o los ángeles, o los hijos de Dios, en otras traducciones. Pero aquí se nos traduce sus servidores celestiales. Se presentó también el ángel acusador. Satanás significa el que acusa. Diablo significa el traidor, el que calumnia. También se presentó el ángel acusador entre ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. No es omnipresente. Para poder conocer lo que pasa en el mundo, este ser tiene que recorrerlo de un lado a otro. No tiene omnipresencia. Cosa que sí tiene Cristo, cosa que sí tiene el Espíritu Santo y cosa que sí tiene Papito Dios. Son omnipresentes. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Dios estaba orgulloso de Job y se lo estaba presentando a Satanás, sabiendo que era tronco de envidioso y de que odiaba a la raza humana. Pero el acusador respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él ni a su familia, ni a nada de lo que él tiene. Tú bendices todo lo que él hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Fíjate, chismoso el tipo. El Señor respondió al acusador, Dios es nuestro creador y sabe de lo que estamos, del barro que estamos hechos. Sabe de lo que somos capaces. Hasta lo más profundo de nuestro tuétano, Dios sabe de lo que somos capaces. Y hasta dónde podemos llegar. Y le dice, pruébalo, pero no me lo toques. No me lo toques. Haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Ya le puso límite
a Satanás. Vas a actuar contra él, pero vas a llegar hasta aquí. De aquí no te pasas. Entonces el acusador se retiró de la presencia del Señor. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a casa de Job y le dio esta noticia. Estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas. Estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a todos los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar aquel hombre cuando llegó otro y dijo, cayó un rayo, ¡wow!, y mató a los pastores y las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Y aún no había terminado de hablar ese hombre cuando llegó un tercero y dijo, 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de tu hijo mayor. Muy importante ese punto. Cuando de pronto un viento del desierto, ¿dónde queda Egipto? En el desierto. Vino y sacudió la casa por los 4 costados, o sea, los 4 puntos cardinales, derrumbándola sobre tus hijos. Todos ellos murieron. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Entonces Job se levantó. Recuerden lo que hemos estudiado. El verbo levantarse es un verbo evangélico, evangelizante. Entonces Job se levantó y lleno de dolor, se rasgó la ropa, símbolo de dolor, de duelo. Se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Acaban de acabarle todo a su familia. Acaban de dejarlo en la pobreza absoluta. Y este hombre lo primero que hace es adorar a Dios. Entonces dijo, desnudo vine al mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí la actitud de un hombre lleno de Dios, que conoce a Dios, que de pronto más adelante en el libro va a tener sus cuestionamientos, porque él se va a preguntar, Señor, si yo he actuado bien y he tratado de ser recto, ¿por qué me vienen las calamidades? Pero fíjense por qué vienen las calamidades. Muchas veces llevamos una vida correcta, recta, buena, pero aún así nos suceden cosas malas. Primero, porque estamos en este mundo. Segundo, porque hay fuerzas espirituales que quieren desviarnos, que quieren apartarnos del camino de Dios. Y fíjense el primer error que comete Job. Identifica los males con que Dios los mandó. Dios los permitió, pero no fue Dios quien los generó. Vamos ahora a continuar con esto. ¿Cómo sigue esto? Vámonos a Job capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice, cuando llegó el día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador, Satanás. Entre ellos, el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. ¿Qué hace ese man recorriendo la tierra de un lado a otro? Viendo a ver quién destruye, viendo a ver a quién mata, viendo a ver a quién desvía, viendo a ver a quién maldice. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Ay, Señor, pero tú tampoco nos ayudas. No hay nadie en la tierra como él. El amor de Dios, el amor de un padre. Creo que Dios se sentía maravillado por su creación y se sentía feliz con Job. No hay nadie en la tierra como él.
que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando no hacer mal a nadie. Y aunque tú me hiciste, tú, demonio, me hiciste arruinarlo sin motivo alguno, él se mantiene firme en su conducta intachable. O sea que yo tengo razón, Satanás. Ahí tienes mi creación, tanto que la desprecias. Y mira, te está dando lecciones de vida. Tú difamaste mi nombre, difamaste mi gloria. Hiciste que la tercera parte de mis ángeles cayeran. Y esta criatura, aunque me hiciste que la arruinara sin motivo, aún sigue adorándome. Pero el acusador contestó al Señor: mientras no lo tocan a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Y miren cómo Dios, en la persona de Jesucristo, muchos años después, demuestra que no es así. Jesucristo nos enseñó que por amor se debe llegar aún a dar la vida por el ser amado, por los demás. Miren cómo aquí hay una reversión del pensamiento de Satanás con respecto al pensamiento de Jesucristo. Jesucristo da la vida por los demás, aunque no lo merezcan. Y Satanás dice, el hombre hace lo que sea por salvar su propia vida. Pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador: está bien, haz con él lo que quieras, con tal de que respetes su vida. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura. Job se fue a sentar a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. El hombre más rico de Oriente llegó a estar al lado de una basura, rascándose con una olla. Miren el poder de Satanás. Miren la obra del demonio. Cuando usted ve a un joven, a una persona drogadicta tirada en el piso durmiendo, no sienta asco por ella, sienta compasión, porque en esa persona Satanás ha hecho su obra. Esa es la obra del diablo. Por eso debemos luchar contra todo tipo de adicción. Todo tipo de adicción lo único que demuestra es la obra de Satanás. Por eso no debemos sentir asco y sentir rabia y sentir ganas que esas personas desaparezcan, porque ya son al final víctimas de Satanás. Y lo tomó a pedazo de olla rota, pero su mujer le dijo: ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Lo que nos dicen. Mira, tanto que te portas bien y mira cómo te ha ido mal, no consigues trabajo, tu mujer te dejó con tu mejor amigo, mientras que tú estabas en la iglesia. Maldice a Dios y muérete. Era una profetisa de Satanás. Fíjate, hasta su propia mujer, su propia prójima, Satanás la utilizó para poder desviar a Job. Job respondió: mujer, como Jesús le decía a la Virgen María, pero aquí no hay punto de comparación. No digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Y es el concepto del matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Fíjense cómo está el principio de la espiritualidad. Nosotros debemos amar a Dios no solamente cuando nos va bien, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando una tribulación, cuando estamos en medio de un problema que no le vemos salida. Tenemos que glorificar a Dios, tenemos que alabar a Dios, tenemos que bendecir a Dios. No sabemos si detrás de esa prueba está el demonio, tratando de desviarnos del amor de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Mamola, como decía Serpa, y continuar en la fe, en la esperanza y en el amor. Y seguir adelante en la fe. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De Tesalonicenses
capítulo 1, versículos del 1 al 11, dice: aclaraciones sobre el regreso del Señor. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación en espíritu, o haber recibido una enseñanza dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. Aquí hay un poco de sectas que han dicho eso. Por ahí hay un señor que se le apareció un ángel y le dio unas tablas de oro que solamente él vio. Y armó una religión y un libro nuevo que era el que reemplazaba la palabra de Dios. No digo la misa, pero no el santo, ¿verdad? No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. El faraón era malvado y estaba condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y merece ser adorado. Hombre, este faraón, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba evitando que los israelitas fueran a adorar a Dios en el desierto. Él estaba siendo un anticristo. Él se estaba poniendo en el lugar de Dios porque él se creía dueño de los israelitas. Dios le estaba diciendo a Faraón: es mi pueblo y quiero que me vayan a adorar al desierto, déjalos ir. ¿Y qué hacía el Faraón? No te conozco, no sé quién eres, y ellos son míos y yo hago con ellos lo que a mí me dé la gana. Es un hombre inicuo. Así pasa también con nuestros gobernantes, que se creen nuestros dueños y creen que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Van a tener que pagar tarde o temprano ante Dios. Dice: este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesucristo destruirá con el soplo de su boca, y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Ojo, podrá hacer los mismos, podrá hacer milagros parecidos, y con señales y milagros falsos, como les estaba diciendo lo que hacían los magos de Egipto. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Palabra de Dios. Y ahí vemos cómo muchas personas dejan la Iglesia Católica y se van a un culto o a una secta que se acomode a los deseos propios. Quieren tener un Dios de bolsillo que se adapte a ellos. Quieren estar en emociones y en sensaciones que en la Iglesia Católica no me hacen sentir. Es que tú, la Iglesia no es para que sientas. La Iglesia es para que crezcas espiritualmente, para que conozcas a Dios y para que seas obediente a Dios principalmente. Nosotros no podemos creerle aquí a ningún hombre. Ningún hombre y ninguna mujer tiene la palabra de Dios absoluta. Nosotros no podemos creer ciegamente en gente que dice que se les apareció fulanito o sutanito, pero que con sus actos, con sus hechos y con sus frutos demuestran que son del diablo. Gente que se enriquece, gente clasista, gente que le gusta la guerra, gente que vive pendientes de la plata.
Gente que no le interesa para nada el crecimiento espiritual de sus hermanos, sino el billete. Vamos entonces, para terminar, vamos a ver Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, el 10, el 12 y el 13. Entonces dice, versículos del 1 al 3. Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia. Satanás tenía envidia de Job, el ángel más poderoso, más hermoso, el ángel que era la corona de la perfección, de la creación. Le tenía envidia a un ser humano. Y toda clase de chismes. Satanás le mandaba recorriendo toda la tierra, chismoso. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual, pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Hay que crecer espiritualmente, ya que han gustado la bondad del Señor. Vámonos al 10. Dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. 12. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Y por último, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. Fíjense cómo es el Espíritu Santo. Yo empecé la oración, esta noche empecé la oración pidiendo por el presidente. Yo no estoy de acuerdo con el presidente, pero es el presidente de la República. Y pedí por los gobernadores y por los alcaldes, por los diputados, etcétera, etcétera. Y miren lo que dice la palabra, por causa del Señor, por causa del Señor. Sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador que nos quería matar, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, que toda esta palabra que hemos recibido hoy nos sirva para crecer espiritualmente, para vivir en la verdad y para permitir que tú obres en nosotros. Te entregamos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro proyecto de vida, para gloria y honra de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.